Este es el episodio 9 de Cositas de Niños. Pues parece que esta vez no hubo toro, por ahora, porque el INE hizo lo que ni Cabecita de Algodón ni Morena se atrevieron a hacer: sacar a Félix Salgado Macedonio de la contienda. Y digo por ahora porque Trife va a ser quien ratifique la decisión y ustedes y yo sabemos cuál va a ser el resultado. Y no puede pasar una semana sin que me encuentren con esta cantidad de estupideces. Esta semana me encontré en redes sociales con una campaña por un universo de igualdad para el hombre. Ni uno más. Carajo, señores, siempre accionando desde el machismo y la estupidez. Seguramente estos señores son acosados y son perseguidos, incluso son asesinados. Mujeres, una disculpa. Por otro lado, si no quieren quedar como parecerse a la senadora de Morena, Verónica Camino, ¿de qué hablo? Chimino, las imágenes, por favor. Ya no hablo como senadora, no hablo como legisladora, hablo como mujer, como una más de ustedes. Lo que nos pase ahorita, lo tenemos que decir ahorita. Si lo decimos 3 semanas, 3 años después, nada más, para querer fregar a alguien, aún sea otra mujer o aún sea un hombre. O sea, en esa práctica, créanme, que lejos de llamar la atención o hacer algo, únicamente desvirtuamos nuestra propia causa. Para que no queden tan mal como esta senadora, en este episodio hablaremos sobre abuso sexual. Gracias a ti que me compartiste tu historia. Gracias de verdad por darme la confianza de darle voz a tu historia. Esa historia que no compartiste en su momento por miedo, porque no sabías lo que sucedía. Gracias, de verdad, gracias. Para ello, Brenda García, Romina Domínguez, Elías Gabriel nos ayudarán a comprender el infierno que pasa quien sufre de abuso. Muchas veces venimos a señalar el por qué no denunciaron en su momento, el por qué 20 años después vienen a hablarlo. Creo que de manera muy irresponsable, porque es muy fácil señalar y muy difícil comprender lo que pasa por la cabeza de quienes sufren de abuso sexual. Sin más, esto es el episodio 9 de la segunda temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables, eso que siempre nos dijeron que no podíamos tocar. Junto a expertos y amigos abordaremos desde una perspectiva abierta y clara esos asuntos que nos harán confrontarnos con nosotros mismos. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños segunda temporada, porque para ser hombres primero debemos dejar de ser machos. Bienvenidos a un episodio más de Cositas de Niños y este es un episodio muy complicado, un episodio muy difícil y ha sido muy difícil para todos los que tomaremos parte de él, porque es un episodio que va enfocado al abuso sexual. Lamentablemente nos hemos encontrado recientemente con muchas denuncias de mujeres que han sido abusadas quizás un año, quizás de 20 años. Pero incluso también hay hombres que han sido abusados, no solamente mujeres. Y esta noche el objetivo de esto es analizar historias que me fueron enviadas. Si siguen las redes sociales de Cositas de Niños, pedimos historias que quisieran compartir con nosotros de abuso, justamente para este episodio. Y me hicieron llegar muchas, pero bueno, dado el tiempo, la duración del episodio, bueno, tuve que seleccionar algunas. Y esta noche analizaremos una por una porque es necesario que sepamos qué es lo que sucede en la mente de alguien que ha sido abusado, porque muchas ocasiones salimos fácilmente a juzgarlos de, es que, ¿por qué lo está denunciando 20 años después? ¿Por qué lo está denunciando apenas? ¿Por qué no hizo nada en su momento? Finalmente, cada cabeza es un mundo y creo yo que no somos quienes para juzgar, y mucho menos pues en situaciones tan complicadas como lo es un abuso. Entonces, pues bueno, esta noche tengo al equipo de Avengers de Cositas de Niños. De verdad, como siempre, gracias a cada uno. Arranco con Romina Domínguez, licenciada en Pedagogía y maestra en necesidades educativas especiales. ¿Cómo estás, Romina, desde Veracruz? Hola, ¿qué tal, Víctor? Hola, Bren y Elías, buenas noches. Pues aquí andamos, mucho gusto en participar y en hablar de esto que es muy necesario actualmente.
Tenemos también a Brenda García, experta en psicoterapia psicoanalítica, que bueno, ya está con nosotros y ya saben que va a estar a partir del próximo mes, cada 15 días en el canal de Cositas de Niños. Bren, ¿cómo estás? Bienvenida desde Ciudad de México. Hola a todos, hola. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un placer siempre compartir los temas que propones en Cositas de Niños. Es bien importante el tema del día de hoy porque pues con la esperanza de que podamos como prevenir ciertas cosas y crear conciencia de un problema que es tan grave. Es un placer hablar con ustedes también, con Romina y con Elías y pues a entrarle. Siempre que digo psicoterapia psicoanalítica se me traba la lengua, perdón, Brenda. No te preocupes. Bueno, la estrella de este programa, que bueno, no puede haber segunda temporada sin Elías. Querido Elías, psicólogo clínico, maestro en psicología organizacional y doctor en psicología, que bueno, dice que con que le digan psicólogo, él es feliz. Elías, bienvenido. Muchas gracias. Favor que me hace siempre dándome ahí mucha motivación y elevando mi autoestima con la estrella, ¿no? Pero creo que tu auditorio que siempre te persigue, te sigue y te repasa en todos los capítulos de esta temporada y de las anteriores, creo que son las verdaderas estrellas. Y el día de hoy traemos como este mensaje, ¿no? Esta parte también de aliento y esta parte también de análisis para que todos podamos de alguna manera converger, ¿no? Y pues aquí fascinado de conocer a Romina, a Brenda, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, arranquémonos. Estos casos engloban muchísimos otros casos de muchísimas otras personas que no se atrevieron en su momento a denunciar, a hablarlo, y de verdad lo que buscamos con este episodio es hacer conciencia y si tú has sido víctima de abuso, pues tengas en nosotros la confianza para dar el siguiente paso. Al final, debajo en la descripción de este episodio, podrás encontrar cómo contactar a Elías, cómo contactar a Brenda, cómo contactar a Romina si quieres platicar con ellos, o también líneas de ayuda que te puedan ayudar a dar el siguiente paso, a denunciar, porque es realmente importante que des el siguiente paso, que atiendas pues esta situación y veremos con ellos pues qué consecuencias pueden tener a largo plazo en dado caso de que no se trate. Y pues arrancamos con la primera pregunta básica. ¿Por qué sucede el abuso? Bueno, para empezar, yo quisiera hablar de esta postura que existe, de estos como factores más bien, los factores que hacen que una persona abuse de otra, ¿no? Está este factor de la inmadurez, tal cual la inmadurez sexual, la incapacidad de crear un vínculo con otro que le permita realizar una relación sexual, digamos, consensuada, madura, con todos estos conceptos que conllevan a una relación sexual plena, digamos como aceptada y no violenta, ¿no? También a raíz de esta inmadurez sexual puede haber la presencia de perversiones, de filias, de situaciones que provoquen que esta persona por medio de actos violentos es que consiga su satisfacción sexual y al mismo tiempo está también identificada la similitud que ellos encuentran en relación a la inmadurez, por ejemplo, con los niños. O sea, un abusador de menores se siente muy cómodo en relación a la figura de los infantes por sentir que tienen como el mismo nivel de madurez, digamos, no es que lo tengan, pero en la mente de quien abusa pareciera que se siente como en una similitud con los niños en relación a su madurez y a su comunicación, digamos, de cierta forma pues sí, como infantil, y es que se sienten cómodos estando con un niño y haciendo como las situaciones de pues sí, la situación de abuso con el menor. Y por último, también quisiera mencionar que estas personas frecuentemente fueron abusados o son víctimas también a su vez de algún tipo de abuso sexual o de algún tipo de negligencia en la infancia. Entonces, estas cosas de entrada en la persona que abusa, en el abusador sexual, están
pues eso, ¿no? Es como lo más fácil de identificar, como lo más pronto a identificar para que una persona realice un acto sexual sin consenso, con abuso, con violencia ante otra persona, ya sea infante o no. Pero por otro lado también está esta postura de las víctimas en las que es difícil identificar cuando una persona, cuando un abusador va a llegar a cometer ese acto, porque por lo general, sobre todo con ya los adultos, es frecuente que se encuentren en un abusador a una persona, a un sociópata o a un psicópata, que frecuentemente son quienes realizan estos actos, y es complicado, por ejemplo, en el caso de los psicópatas, porque ellos son seductores, porque ellos de entrada son amigables, porque ellos de entrada se muestran como muy accesibles y muy, digamos, normales, aunque no me gusta esa palabra, y es cuando la víctima les puede dar entrada porque frecuentemente son personas que son de su confianza o que se ganan su confianza de cierta manera o alguien cercano. Entonces, de entrada, ese es como el primer panorama que a mí me gustaría como mostrar. Elías. Yo creo que hay un fenómeno de la violencia que es enorme, ¿no? Y habría que entender desde la violencia estructural, ¿no? Toda esta parte de las instituciones, de los conglomerados que va a absorber, ¿no? Esta parte de abusos, de violaciones, también de maltratos en la condición sexual. Y existe esto y me refiero al fenómeno de la violencia, porque hay una persona en esta relación, en este vínculo con el otro, que en algún momento tiene más poder, ¿no? Que en algún momento está situado en una circunstancia, en una posición jerárquica, en una situación también familiar de poder, ¿no? Y a raíz que hay como esta asimetría, mucho al menos aquí en Campeche, en el centro donde trabajo, vemos desde esta mirada psicosocial la parte de que esta relación asimétrica nos puede llevar a muchos maltratos, abusos, violaciones generados de este gran fenómeno de la violencia. ¿Y a qué me refiero en sí? Coincido mucho con lo que decía Brenda, en la parte de que en el caso de niños, niñas, adolescentes, que son las personas más vulnerables, el cerebro del adulto aprovecha muchísimo, muchísimo esta parte de que todavía van en crecimiento, ¿no? Esta parte de una psique, de un pensamiento, que todavía va en vías de desarrollo, ¿no? Y entonces el adulto puede utilizar, pues, esta parte, pues el niño, la niña todavía juega, todavía pues está en un proceso imaginativo, creativo, formativo, que la madurez a nivel del cerebro pues no le da como para entender muchos estímulos ya aviesos, ¿no? De estas personas, estos estímulos así como de poder como engatusarte, convencerte, ¿no? En la parte de niños, niñas, adolescentes, de estar ahí, ¿no? Vinculándose contigo de una manera tan sutil, tan dulce, tan cercana, ¿no? Que puede ser un maestro, un familiar, una persona conocida, porque generalmente en niños, niñas, adolescentes, pues hemos visto en los estudios que de alguna manera las personas más significativas son las que cometen pues estas violencias, ¿no? Y a partir de ello también puedo decir de un adulto a otro adulto, pues que es un tema de violencia, ¿no? Un tema totalmente asimétrico. Hablo porque no solo ya envuelve a la violencia estructural, sino una violencia cultural, ¿no? En la que también estamos todos inmersos y hay mucho peso y mucha parte
de subrayar, ¿no? Los roles que se tendrían que tener en nuestra sociedad. Y bueno, ya hay muchas creencias que venimos arrastrando y dándoles soporte a través de la violencia. Entonces, para mí sería como esta parte de poder, ¿no? Y este poder en donde se vulnera a una persona que está en una posición más débil. Y generalmente, bueno, hablando específicamente de este episodio, recordemos cómo antes se les decía a las mujeres, bueno, las mujeres son el sexo débil, ¿no? Entonces, ahí como esta parte del entramado cultural que se ha interiorizado, se ha introyectado y pues las personas, pues algunas se han comprado esta parte, ¿no? De entender a las mujeres como débiles, ¿no? En esta posición de poder, ¿no? Y que las pone en una situación totalmente de vulnerabilidad. Romina. Pues de hecho, coincido mucho con lo que dice Elías. Yo desde mi ramo te puedo decir que la violencia es debido, yo creo que a dos factores muy fundamentales. El primero es la falta de desinformación que existe en la cuestión de qué actos son violencia y qué actos no. ¿No? Muchas veces los niños, hay sus situaciones en su casa y ellos piensan que es normal porque para ellos eso lo han vivido toda la vida o son situaciones que siempre les han pasado o que siempre han conocido a un primo, a un vecino, a alguien que ha estado vinculado en una situación de violencia y para ellos es normal. O sea, ellos, como mencionaban también hace rato, o sea, su proceso de madurez todavía no es el adecuado, entonces tienden a normalizar ese tipo de cosas por esa falta de información que se les brinda. En las escuelas creo que es muy importante empezar a hablar de estos temas. Yo desde mi trinchera trato de hacerlo con mis alumnos y con mis alumnas de manera equiparada, porque creo que es importante empezar a hablar de esto. Y también otra cosa que creo que influye mucho son los estilos de crianza que están muy arraigados. O sea, hay muchas situaciones que están normalizadas y que vienen desde los abuelos, ¿no? O sea, que el abuelo decía que la abuela se tenía que quedar en su casa, ¿no? Y que la abuela tenía que hacer estas cosas así, 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 así. ¿Por qué? Porque él es el abuelo y él es el hombre y aquí se hace lo que él dice. Entonces, y todo eso ha venido de generaciones en generaciones. Yo te puedo decir que tengo niñas que tienen ciertas conductas que cuando yo les pregunto, le digo, ¿por qué haces eso? Ah, es que eso es lo que dice mi papá que había que hacer. ¿Por qué? Porque así ha sido siempre y porque ese ha sido el estilo de crianza que ha tenido ella. Entonces, tienen ideas en ese sentido hasta cierto punto machistas. Entonces, por ejemplo, en mi comunidad, yo trabajo en una comunidad, entonces muchas veces hay acciones que se vienen repitiendo desde hace muchos años, porque también la comunidad, el aspecto cultural tiene mucho que ver. O sea, la comunidad muchas veces recrimina, muchas veces juzga las cuestiones de violencia y decir, no, pero es que está bien porque pues como él es el señor de la casa, entonces hay que hacer lo que dice el señor de la casa. Y algunas madres de familia, cuando tú las cuestionas, les dices, ah, pues es que es lo que dice mi marido y en mi casa se hace lo que hace mi marido. Entonces, muchas veces esas situaciones de violencia, cuando me toca revisarlas con los niños, es cuando dices, híjole, o sea, la crianza que ha tenido, las cuestiones culturales que vienen arrastrando de mucho tiempo, esa cuestión tiene mucho que ver con las cuestiones de violencia que se viven. Pero entonces voy a jugar al abogado del diablo ahora, tomando dos elementos que acaban de mencionar, la educación, que es fundamental, y la parte de justamente la tradición, esto y demás. Entonces, por un lado, tendríamos que atribuir los niveles de violencia o todo esto que ha pasado porque la educación así lo ha permitido. Ciertamente el fenómeno de la violencia, pues decíamos, pues antecede, ¿no? Pero tendríamos que agregarle a esta condición justo el tema patriarcado, ¿no? Que es algo muy importantísimo que de alguna manera se ha estado queriendo deconstruir. He escuchado en algunas palabras deconstruir, pero también he escuchado, creo que la palabra desmontar, ¿no?
toda esta historia de privilegios del hombre, del varón, ¿no? Y que yo creo que esta parte de privilegios que hay que justo ahora replantearnos, reeducarnos, buscar como aspectos, descubrir nuevas masculinidades y construirlas, pues tiene mucha lógica, ¿no? En el sentido de que, pues tantos años de que hay un fenómeno de violencia justamente enraizado, ¿no? En la sociedad, pues esto, recuerda que el ambiente, lo externo, influye totalmente en las personas, pero también esta predisposición, bueno, como la parte de la cultura, las significaciones y sobre todo, bueno, también que a los 3 años que se estructura, pues la personalidad con todo esto que vas viviendo en casa, ¿no? Lo que vas interiorizando, pues también puede ver como una situación de propensión, ¿no? Para que todo esto se pueda dar, pero yo creo que de manera profunda, ¿no? Hay muchos elementos muy valiosos, importantes que deberíamos como referir, ¿no? Entonces, por eso es que ahora te preguntaba yo, Sí, claro. ¿cuál es en sí Sí, no, la... y es que voy a mi pregunta porque muchas veces me toca escuchar de, es que pobrecito, son las condiciones en las que creció y por eso lo hizo, ¿no? Mm, Golpea a su mujer porque creció en un hogar destruido. O sea, hay que tener lástima por el victimario. No, porque en mm, un momento tocamos en la justificación, ¿no? De lo hizo porque así creció, lo hizo porque lo vio de chico y lo hizo porque así creció y no hubo quien lo corrigiera, pues. Entonces, que por eso él hizo lo que hizo. En este caso la violó, por eso sucedió, porque pobrecito. yo creo que para una condición de violación no es sentir lástima por el victimario, por el agresor, es tener, creo que aquí es como, oh, wow, es muy delicado en el aspecto de que, pues sí, es un ser humano, pero la persona tendrá que asumir de manera legal y de manera puntual, o sea, todo este daño, ¿no? Todo esto que está haciendo, que hizo hace 20 años, que hizo hace un día, o sea, todo el peso de la ley y en ese sentido hacerse responsable, porque me parece que la vida de las mujeres pues es también digna, ¿no? Es valiosa y como cualquier otra vida. Aquí, yo que trabajo en este asunto de proteger a los niños, niñas y adolescentes en esta parte de la protección de sus derechos, siento que no es como ni disculparlo, ni decir que no es responsable por las condiciones, ¿no? Es alguien que tiene que asumir una consecuencia y que en la medida posible, pues bueno, tendrá que hacerse cargo con la parte de la ley y también a lo mejor de seguir un Mira, tratamiento te interrumpo. De psicológico. hecho, Ajá. justamente mi comentario va, les voy a poner un ejemplo y es un ejemplo quizá burdo, pero es real porque pasó. Las Ok. fotos que sacaron de Vicente Fernández tocándole un pecho a una mujer. Bueno, en este caso fueron como 2 o 3 fotografías, ¿no? Y era Mm, como, es que es Vicente Fernández, no, es que ya pobrecito, ya está viejo, ¿no? O es que, a ver, güey, le tocó el gusto. Luego salió una persona a denunciarlo por abuso sexual hace 10 o 20 años, ¿no? Es como, no, es que ya pobrecito, ya está viejito, ya está grande. Bueno, es que era joven y no sabía lo que hacía. O sea, no podemos justificarlo. Lo hizo, como bien lo estás diciendo, ¿no? Lo hizo y tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo, haya sido hace 20 años o haya sido ayer. por supuesto, ahí un poco la teoría que nosotros vemos desde lo psicosocial, pues este cuerpo es mío, ¿no? O sea, nadie puede venir a tocarme, ni a decirme, ni a hacerme algo que no me gusta. Entonces, bueno, en el ejemplo también burdo que pones, don Vicente debió haber preguntado, ¿no? Y a partir de eso, pues, o sea, pero fuera de eso,
quien nace y quien no te pregunta y quien lo hasta te emborracha o te pone en estados de inconsciencia. O sea, creo que el hombre que hace eso, pues no, o sea, tienen que asumir esta parte de responsabilidad, porque pues sí, creo que todos y todas, de alguna manera, pues lo que queremos es ser felices, tener esta parte de autocuidado, de protección también, o sea, de nosotros y entre nosotros y de la propia ley. Y entonces, pues sí, creo que para toda acción de violación a tu persona, pues sí, que hubiera como esta parte de responsabilidad. Y creo que vamos a irnos directamente a las historias porque hay mucho, 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 mucho que No, sí. desmembrar en cada una de las historias. Voy con la primera que les contaba justamente. Claramente son testimonios anónimos. Les daré un nombre y les pondré una edad para que tengan identidad y ustedes puedan asumir pues quién lo está contando. Pero reitero, son relatos anónimos. Yo me comprometí claramente a no revelar eh, el nombre real de la persona, porque bueno, finalmente lo que importa es el contenido, lo que pasó y cómo debemos afrontarlo y cómo podemos ayudar. El primero. Mi caso fue en la primaria, por parte del papá de una de mis amigas. Yo no sabía qué pasaba en ese momento, solo recuerdo que el señor se tocaba frente a mí, literalmente se masturbaba frente a mí, obvio cuando no estaba su hija, cuando la estaba esperando o cuando nos llevaban a prácticas de algún deporte. Recuerdo que me hacía sentir incómoda. Nunca le dije a nadie. La primera vez que se lo conté a alguien fue cuando tenía 22 años. Mi mamá dice que no sabe por qué yo cambié mucho, que solía ser muy feliz, que siempre andaba sonriendo y de repente lo dejé de hacer. Supongo que fue por algo de esto. Y el silencio como... Es que el silencio creo en estos casos habla mucho porque el impacto es fuerte. O sea, Sí. el silencio siempre tiene un lugar desde el cual, digamos que de entrada pareciera que el silencio es esto que tomamos para entender las cosas, ¿no? Como para asimilar lo que pasó, para, o sea, uno escucha este tipo de relatos y uno no puede creer que sean ciertos, uno no puede creer que esas cosas pasan y han pasado por años y años y años. Eh, Eso, ¿no? O sea, es muy fácil encontrar el silencio después de una cosa así, uno no sabe qué decir después de eso. O sea, si uno que está escuchando una situación tan difícil, tan compleja, no puede de entrada decir algo, imagínate la víctima, ¿no? O sea, este tema de que no lo hablan, no lo dicen en el momento, es que ¿cómo puedes poner en palabras algo tan complejo? ¿Cómo puedes explicar lo que sientes, lo que te dolió físicamente, emocionalmente, la consecuencia que tienes? ¿Cómo puedes pedir ayuda de inmediato si estas situaciones pasan y esto, ¿no? O sea, nosotros que simplemente estábamos escuchando, nos quedamos callados, o sea, hubo un silencio. Este silencio pareciera que está en muchas víctimas y que tiene un lugar como eso, como de deseo de que no hubiera pasado, de que no fuera real, de que esta situación increíble no existiera, pero está, ¿no? Esta reacción que tuvimos todos creo que de entrada es el ejemplo perfecto de que hace evidente cómo es que las víctimas de un abuso no hablan de inmediato, no lo dicen de inmediato y no, justo, no lo ponen en palabras, no lo explican, ¿no? O sea, este hueco que hay después de un suceso así, habla de muchas cosas y de entrada, efectivamente, de una situación traumática, ¿no? De algo que impacta, es un golpe, ¿no? En todos los sentidos. Sí, cuando yo escuchaba lo que decías, yo me imaginaba el impacto que ha de haber tenido cuando era niña, o sea, algo que tú no te esperas, no te imaginas,
cuando estás en ese proceso, bueno, yo que trabajo con niños, o sea, los niños están en esa edad, apenas es cuando en las aulas empezamos a hablar de la sexualidad, empezamos a hablar de todas estas cuestiones, de conocerse a sí mismos, de ir conociendo las partes de su cuerpo y que de pronto le pase esto, o sea, de que el impacto que ha de haber sentido es, pero si a mí me están diciendo que es otra cosa, que uno debe de conocerse y que debe de tratar de expresarse de la mejor manera posible y que uno es libre de vivir su sexualidad y de pronto le pasa esto, o sea, yo me imagino el contraste que ha de haber tenido en ese momento, ¿no? De decir, entonces eso no es correcto, de acuerdo a lo que a mí me están enseñando. Entonces, el impacto que ha de haber tenido y yo me imagino que cuando menciona esa parte de que cambió mucho, yo me imagino, por ejemplo, en su salón de clases, ha de haber dado un vuelco completamente de actitudes, de comportamientos con sus compañeros, de comportamientos con sus profesores. Está, bueno, analizado que muchas veces, si tenía maestros, o sea, me imagino que ha de haber hasta cierto punto como rechazado también de decir al profesor, decir, bueno, o sea, capaz que el maestro lo puede asociar con esta persona y decir, bueno, a lo mejor el maestro puede hacer lo mismo, ¿no? Y me va a tocar volver a pasar lo mismo. Entonces, sí, tuvo que haber sido un impacto muy fuerte. Voy a hacerles una pregunta y se las quiero hacer porque lo decía justo al inicio, ¿no? Nosotros solemos juzgar demasiado y puede sonar cruel, pero ¿qué pasa en esos 14 años? Poniéndole una edad, suponiendo que esto pasó cuando ella tenía 8 o 9 años, ¿qué pasa en esos 13 años? ¿Por qué en 13 años ella no puede hablar del tema? Yo creo que es elaborar un trauma, o sea, elaborar un trauma y poder nombrar algo como, o sea, algo traumático, como algo que no estuvo bien, es muy complejo. Y quizá también para evitar la estigmatización inherente, ¿no? a esta condición. Como padres creo que es indiscutible que tenemos que estar o tienen que estar en un acompañamiento diario, o sea, estar cerca de los niños, preguntarles cómo están, cómo se relacionan con sus compañeros. Después de ver este episodio, después de escuchar este episodio, espero que comprendas, que entiendas el infierno que pasan quienes padecen abuso. Porque a veces pienso que sienten que no denunciaron por mero gusto. Ya basta, ¿no? La siguiente semana no habrá episodio, porque claro está, también los herejes descansamos en Semana Santa, pero regresamos el miércoles 7 con el primer episodio del Diván de Cositas de Niños y el 11, la segunda parte de este episodio. Si te gustó el episodio, por favor, pulgares arriba, compártelo y sigue las redes sociales de Cositas de Niños. Cositas de Niños en Instagram, en Facebook. Y si me quieres mandar un correo, cositasdeniños@gmail.com. También no se te olvide suscribirte al canal. Y por supuesto, activa las notificaciones para que el canal te avise cuando subamos nuevo material. Sin más, esto fue el episodio 9 de la segunda temporada de Cositas de Niños.